Hola, ¿cómo están? Hola, profe, Hola, profe. ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, mejor, estoy mucho mejor. No se van a librar de mí tan fácilmente. Bueno, sí, Pero estaba muy mal, estuvo mal. no muy mal a comparación de cómo este virus afecta a otras personas, ¿no? La verdad que no me puedo quejar. Pero rara, estaba muy rara, muy rara, con poca fuerza, pocas ganas. Sí, sí pasa eso. O que Eh, capaz que dolor de cuerpo y eso. Sí. Así que ya en la clase anterior que habíamos tenido, yo estaba con la garganta media, ahí ya estaba, ya estaba infectada. Así que, pero bueno, estoy mejor. La verdad que como afecta, en comparación como afecta a muchas personas, no quejarme sería ya demasiado. Así que estoy mejor. Bueno, acá estamos. Quiero saber si puedo compartir pantalla. Creo que sí, ¿no? ¿Hay alguien de la Secretaría Académica? A ver, solamente quiero ver. Ah, no, a ver. No, porque espérenme un segundito. A ver si puedo compartir pantalla. A ver. A ver, tengo que pedir que me habilite. Bueno, a ver, voy a mandar un mensaje a la facultad a ver si me habilitan. Eh, Espérenme un segundín, ¿eh? Así. Acá. Bueno, vamos a seguir viendo el proceso sucesorio. Esperen que quiero ver, quisiera que ustedes puedan acceder a la mesa virtual para ver una sucesión, pero no estoy habilitada para compartir pantalla. Espérenme a ver. Acá. A ver. ¿Qué vieron? Cuéntenme qué vieron de proceso sucesorio mientras. Todo el Vimos inicio. hasta el punto 3, o sea, vimos todas las cosas que tienen en común las sucesiones testadas y las intestadas, bueno, la apertura del proceso, y llegamos hasta, ya ahora vamos a empezar con sucesión intestada. Bien. ¿El punto 3 incluido? No, A ver si me contestan. Mientras tanto, doy la clase. Cualquier cosa, porque en general digamos, el Zoom de la Secretaría Académica se va en un momento, la cuenta, y ¿Y quedo queda yo como otro. anfitrión? Sí, sí, sí. Entonces, si llega a pasar eso, le avisamos y Bueno, le mando un mensaje acá a Francisco y por ahí lo ve y está. em, no, bueno, bueno. No, ¿cómo se llama el chico este? Eh, que es de apellido tonto.
Bueno, no me puedo acordar. Bueno, vamos con la clase y a lo mejor tengo suerte. Bien. Entonces arrancamos con, a partir del tercer punto, la sucesión, si piensan ejercer la profesión de manera liberal, generalmente la sucesión es uno de los primeros trabajos que van a tener, generalmente, ¿no? Si es que piensan ejercer, ¿alguien sabe cómo se llama el chico que está en Bedelía? No me puedo acordar el nombre. Es de apellido Tonto. Yo lo que me acuerdo es que había uno que era Isaac, me parece, pero no sé si es ese. Sí, no. Ay, no me puedo acordar. Me pareció que era Federico, pero no lo tengo. A ver, espérenme un cachito. A mí cuando se me pone algo en la cabeza, lo tengo que resolver. Acá está, Mariano. Ahí está. Espérenme un segundito que le escribo a Mariano. Espérenme un segundito. Ahí está, quizás en el transcurso de la clase me lo resuelva. Bueno, vamos con sucesión ab intestato. Artículo 734 del Código Procesal de Provincia, 639 de Nación. Ahí está. Estos artículos condicionan la apertura de una sucesión en su ab intestato a la circunstancia de que el causante, el fallecido, digamos, no hubiera dejado testamento o el testamento no contenga institución de herederos. Pero también, sin perjuicio de esto, se puede dar una sucesión ab intestato para el caso de que hay testamento, pero este finalmente es declarado inválido, o los herederos instituidos repudian la herencia, aquellos herederos que estén instituidos a través del testamento repudian la herencia, o son declarados indignos, o también puede ser el caso de que no se disponga de la totalidad de los bienes a través del testamento. Ayelen, ¿tenés una pregunta? No, te quería avisar que sos hospedador ahora. Ah, perfecto. Bárbaro, gracias. Ahora vamos a poder, voy a poder compartir pantalla. Eso espero, no estoy muy canchera con la tecnología, pero bueno, lo voy a intentar. Bien, hay una primer parte, no sé si habrán visto en la introducción del tema, hay una primer parte, tanto en el proceso sucesorio ab intestato como en la testamentaria, donde está referido a determinar quiénes son los herederos del causante, o el decujus, se determina también, se denomina con ese término al fallecido, digamos. Determinar quiénes son los herederos. Esta primera etapa va a llegar en la sucesión ab intestato a el pronunciamiento de una resolución que se llama la declaratoria de herederos. Y su equivalente en la sucesión testamentaria es la aprobación del testamento. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la vocación hereditaria o determinar el carácter de heredero en el caso de que sea una testamentaria. No tiene que ver con los bienes,
sino con el carácter de determinar si tienen vocación hereditaria o si son herederos del causante. Después sí hay una etapa relativa a los bienes. Sin perjuicio de esto, puede ser que en una primera etapa se pidan y se tomen medidas relativas a los bienes, cuando las circunstancias del caso lo requieran, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de solicitar la apertura de un proceso sucesorio? Como habrán visto con la doctora Bodega, esto es un proceso voluntario, ¿sí? Acá no hay una demanda, o sea, técnicamente no es una demanda, sino lo que se presenta es un escrito donde se solicita la apertura de la sucesión ab intestato. No es demanda. Entonces, en este primer escrito se deben indicar y demostrar ante el juez el cumplimiento de todos los requisitos para que el juez pueda corroborar los mismos, corrobore la legitimación. Cualquier persona puede pedir la apertura de un proceso sucesorio, no. Tienen que estar legitimados. Espérenme que ahora me están contestando todos. ¿Qué es lo que se debe indicar entonces en el escrito? Primero, que todo se debe indicar el nombre y apellido, la identificación de los datos filiatorios del causante. El causante es la persona fallecida, ¿sí? Respecto del cual lo que se pretende promover un proceso sucesorio. Además se debe indicar el último domicilio del causante. ¿Vieron el punto referido a competencia? Recuerden que el juez competente, ¿cuál es? El del último domicilio del causante. El del último Que no es domicilio el del mismo causante. domicilio donde murió. Claro, puede ser que no coincida. Entonces, se debe justificar el por qué se está solicitando la apertura de un proceso sucesorio ante este juez, indicando el último domicilio del causante. Otra cosa que se debe indicar y acreditar, al menos prima facie, es el vínculo o el derecho en el cual funda su pretensión. Ustedes vieron en la clase anterior cuáles son los legitimados para iniciar un proceso sucesorio. Bueno, entonces cualquiera de estos legitimados debe acreditar su legitimación para solicitar la apertura. Esto, si lo une una relación de parentesco, será con las partidas o de nacimiento o de matrimonio. Puede ser que en un principio esta acreditación sea prima facie, ¿sí? Es decir, y que después, durante el transcurso del proceso, ahí sí se demuestre de manera acabada a través de las partidas, si es que se tienen que pedir y demás. Con respecto a los bienes, ¿se puede hacer mención o no en el escrito de inicio? Esto es optativo. Ya después va a tener su momento procesal oportuno. Puede ser que por las circunstancias del caso se pida alguna medida relativa a los bienes, pero es optativo para quien está solicitando la apertura. Puede ser que esto recién se toque en el momento de realizar el inventario o la denuncia de bienes. Con respecto a la documentación que se tiene que acompañar, es el certificado de defunción, que es la documentación que acredita de manera fehaciente el fallecimiento del causante, bueno, el bono ley 8480, el ius previsional a cargo del abogado, y con respecto a la representación del abogado, si es que actúa como apoderado, debe tener un poder especial, ¿sí? Artículo 375, inciso D del Código Civil, establece que
debe estar facultado expresamente el abogado para aceptar herencias, ¿sí? Se requiere de un poder especial para actuar, intervenir como apoderado en un proceso sucesorio. Luego de la presentación, el juez lo que hace es verificar, en primer término, si es competente. Ustedes vieron que hay algunos supuestos de prórroga de la competencia territorial. Bueno, tiene que ver si se configura alguno de estos casos, si es competente. Y en el caso de que se hayan pedido medidas cautelares, disponer medidas cautelares que correspondan, y se va a dictar un primer despacho, que es el auto de apertura. Voy a ver si ahora puedo compartir un primer despacho. Es el auto de apertura. ¿Qué hace el juez a través de auto de apertura? Considera que están reunidos los primeros requisitos para solicitar la apertura de un proceso sucesorio y declara abierta la sucesión del causante. Y ordena una serie de diligencias que se deben cumplir. Estas son que se libre oficio al registro de testamentos dependiente del colegio de escribanos según el ámbito que corresponda, dispone la citación de los herederos en el caso de que quien haya solicitado la apertura de un proceso sucesorio, si conoce la existencia de otros herederos, debe manifestarlo, debe denunciarlo en el escrito donde solicita la apertura, indicando también el domicilio de los mismos. Porque el juez en esta primera resolución va a disponer la citación de los herederos a través de cédula, al domicilio que haya sido denunciado. A su vez, ordena la publicación de edictos, que el Código Civil, el artículo 2340, establece que es por un solo día la publicación de los edictos para citar y emplazar a todos los herederos, acreedores o quienes se consideren con derechos sobre los bienes del causante a presentarse, a hacer valer sus derechos en la sucesión, y este emplazamiento es por el plazo de 30 días contados. ¿Sí? Ese edicto es en el boletín oficial, nada más. No, muy bien la pregunta. Es en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación, donde está tramitando, el lugar donde está tramitando el proceso. ¿Sí? Una consulta. ¿Cómo? Ah, no, perdón. ¿Puede ser que el otro día Del Cerro dijo que eso se había cambiado y que es un solo día en el boletín judicial? Sí, es lo que dije, artículo 2340. ¿Pero es judicial o oficial o es lo mismo? Puede ser que haya dicho el boletín judicial o el boletín oficial, es el oficial del Poder Judicial. Porque yo oficial pienso en el del gobierno, nada que ver. No, es del Poder Judicial. Bien. Entonces, artículo 2340, porque el código establece por 3 días, ¿sí? El código procesal. El civil establece 2340, la publicación por un solo día. Entonces tenemos, ¿qué es lo que hace? Ordena que se libre oficio, tengan en cuenta todos estos pasos, al registro de testamentos, que depende del colegio de escribanos, ordena la citación de herederos a través de cédulas, si es que se denunció heredero con domicilio, ordena la publicación de los edictos, ordena que se libre oficio al registro de juicios universales. Este es un registro que tiene a su cargo la inscripción de todos los juicios de carácter universal.
Es decir, no solamente las sucesiones, también tenemos quiebras, concursos, ¿sí? Y se inscriben todos los juicios que se inician. Entonces, antes este oficio se plasmaba a través de una planilla, ¿sí? Ahora se hace a través de forma electrónica, directamente el juzgado, a través con los datos filiatorios que denuncia quien solicita la apertura, el juzgado remite el oficio al registro de juicios universales para que éste le informe, tome inscripción del juicio iniciado, pero además también le informa si ya hay un juicio iniciado dentro de la provincia. Lo mismo el registro, el oficio, el registro de testamentos, ¿sí? Informa si hay un acto de última voluntad del causante. Sí, Ayelen, decime. Una consulta, ¿en el diario también los publica los edictos o solo un día en el boletín? En el diario también, en el diario Bien. de mayor circulación. Un día también. Sí, donde está tramitando el proceso. ¿Mm? A ver si puedo compartir pantalla y quiero buscar. Esperen. Espérenme un segundo. Porque encima estoy con computadora nueva. Así que, ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe, qué lindo lugar. Sí, igual no es que yo estuve ahí, es venía en la computadora. A ver. Ahí está. Sí, pero Se ve quiero, perfecto. esto es una declaratoria, yo quiero que, a ver, bueno, esperen que todavía, que... A ver, vamos a buscar alguna... ¿Conocen esto? ¿Conocen? Yo no. Bueno, Es entonces la les mesa de comento. entrada virtual. Es la mesa de entradas virtual. Acá tienen, es como si estuvieran están en la mesa de entrada virtual de toda la provincia de Buenos Aires, del Poder Judicial, de toda la provincia de Buenos Aires. Ven, no sé cómo no se me ocurrió mostrarles esto antes, o en alguna otra materia quizás. Ven esto, Avellaneda, Azul, son todos los departamentos judiciales que hay, ¿sí? Por ahí está, bueno, Mar del Plata. Yo entré al departamento judicial en Tandil, que pertenece a Azul, ¿sí? Voy a buscar una sucesión. A ver, acá, una sucesión no mía, ¿no? No, obviamente que no es mía. A ver. Pero en la que yo intervine. A ver si está muy buena esta herramienta, o sea, es muy útil para ustedes. Que Ayelen, si no la conoces, tendrías que generarte Yo entré y lo intenté Sí. hacer, me hice un usuario y todo, pero no sé, no ¿Sí? me dejaba avanzar, no me dejaba, yo quería entrar así a chusmear y no Sí. podía. Capaz que es porque no sabía hacerlo, pero me hice el usuario, todo. Yo también Ah, intenté, de hecho intenté buscar, qué sé yo, pero no sé si te deja ver, por ejemplo, cualquier expediente, no. No, Eso no la te no. verdad deja que si no no. sé. No, profe, no te deja si no tenés Ah, algo yo tenía como, si tenés entendido que sí, que matrícula. era abierta, que cualquiera, que era abierta para el público en general y que podían generarse, no sabía que era solamente para los Algu- abogados que Algunas tenemos cosas matrícula dejaba ver, activa. pero no todo. O sea, como un expediente no me dejaba ver. A Bueno, mí me pasó lo mismo. esta es, o sea, lo que ven acá no es todo el expediente, sino las resoluciones que se van dictando dentro del expediente, ¿sí? Esta es una sucesión, ¿ven? Carátula,
Ven acá, yo les marco con el dedo como si me vieran mi dedo, ¿no? Acá es el nombre de datos del expediente, la carátula, el nombre del fallecido, de la fallecida en este caso, sobre sucesión ab intestato, ¿sí? La fecha que se inició, bueno, el número donde está, donde quedó asignado en receptoría, el número de expediente, ¿m? Y el estado. No sé si les interesa ver esto. ¿Les interesa? ¿Sí? Sí, Acá tenemos un primer despacho que dice no al lugar, no me acuerdo, algo no se habrá cumplido. ¿Vieron? Este primer despacho que estamos viendo nosotros ahora, bueno, no se dictó lo que yo dije que se dicta en un primer despacho si es que se cumplen con todos los requisitos. Acá no se cumplieron con todos los requisitos, ¿sí? No dándose los supuestos de excepción que habilitan la invocación de la excepcional prerrogativa de la... se invocó artículo 48. ¿Y acá por qué no? Porque se necesita un poder especial. claro. me No, parece. acá se ve que lo que pasa, que el artículo 48, como ustedes lo vieron, es para los casos de urgencia. Y en este caso no se había justificado la urgencia. Entonces, no hicieron lugar. No, a ver, esperen que me los voy a minimizar. ¿Ustedes me ven? Sí. Bueno, ven la pantalla, que es lo importante. No al lugar a lo peticionado en el escrito de inicio, sin perjuicio de ello, previa certificación de las copias correspondientes a la libreta de familia acompañada, resérvese la misma en la caja de seguridad. ¿Sí? Esperen que ahora... Ahí está. Consulta. ¿Y la documentación original, como en este caso esa libreta, qué se deja en la receptoría, en un sobre y, No, y después se ordena esto, la Cuando reserva? se inicia un proceso sucesorio, bueno, obviamente no tiene, es la primera presentación, se hace directamente en el juzgado, acá no hay obviamente mediación. Entonces, toda la documentación y aquella que es importante, digamos, todo va dentro de un sobre, y puede ser que haya documentación original y demás. Todo eso de la receptoría va al juzgado. Y la documentación que es original, que hay que preservarla, por eso va a caja de seguridad, no queda en el expediente. ¿Mm? Bien, ese es un primer despacho. A ver qué dice. Por presentados, bueno, el segundo despacho, ahí se presentó, me presenté ya con la firma del... Ahora lo recuerdo, porque no tenía la firma de todos los que estaban solicitando la apertura, porque había 2 hijos que no vivían ahí en la ciudad. Por eso invoqué 48 respecto de 2. Y en ese caso no podría haberla abierto uno y nombraba a los También, demás. también es otra posibilidad, sí. Bastante largos en tiempo, ¿no? Todo. Y se pierde mucho tiempo, pero esto es en todos los procesos. Es así, es así. Cúmplase con acordada, acá hay que cumplir acá. Este es un primer despacho, ¿sí? Del que mencionábamos recién. Bueno, acá tienen los datos del expediente, la fecha y el lugar. En ese momento se acompañaban las planillas de juicios universales, ahora es de manera electrónica. Bueno, tiene por cumplido con lo ordenado a Fojas 18. En consecuencia, proveyendo la presentación de Fojas 10, que es el escrito donde se solicita la apertura,
en mérito a lo solicitado y lo que resulta del certificado de defunción de Fojas 6, es donde se agregó el certificado de defunción, la copia, declárese abierto el juicio sucesorio de Juana Catalina Sánchez, procediéndose a la publicación de dictos, en ese momento era por 3 días, en el Boletín Judicial y en el diario El Eco de Tandil, citándose a todos los que consideren con derecho a los bienes dejados por el referido causante para que dentro del plazo de 30 días lo acrediten. Y hace referencia al artículo. Cúmplase con el artículo 24, líbrese oficio al registro de testamentos. Esto era uno de los puntos que yo les mencionaba, que se indican en el primer despacho. Líbrese oficio al registro de testamento del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a fin de que informe si existe registrado testamento otorgado por el causante. Caso afirmativo, expida fotocopia certificada. Con los comprobantes de Fojas 2.3, tiene por cumplido, bueno, con el bono ley 8480, y en cuanto a lo abonado en concepto de tasa de justicia, tiene presente para su oportunidad. En este caso, ya se denunciaron bienes y se pagó la tasa de justicia. Vieron que yo les decía que es optativo, o no, puede ser que se haga mención de los bienes o no. Acá se hizo una denuncia de bienes y se pagó la tasa de justicia. Pero eso se puede hacer más adelante también, ¿sí? Profesora, Eso ¿y en esa tasa de cuanto, justicia es un porcentaje del valor de los bienes? La exacto, tasa es la tasa de justicia que se paga en los otros tipos de procesos. Puede ser, profe, que una vez me dijeron que te conviene declarar los bienes en el primer escrito, porque cuando te regulen, si te regulan una vez ya iniciado, ponerle que te cambian, no sos más el abogado, vas a cobrar igual por haber declarado los bienes. La regulación de honorarios, pero mirá que avivados quienes te han dicho eso. En derecho sucesorio, profe, lo dijeron. Mirá. La regulación de honorarios de un proceso sucesorio puede ser que intervengan varios abogados. Es común que se dé esto, porque puede ser, o la sucesión, así como yo les dije que suele ser uno de los primeros trabajos si es que se piensan dedicar de manera liberal a ser civil, la sucesión es uno de los primeros procesos que pueden llegar a tomar como laboralmente, digamos. Pero también se da el caso de que a veces se inicia y queda colgada, archivada, paralizada, para decirlo técnicamente, por años puede ser, porque pierden el interés por diferentes circunstancias de la vida, porque puede ser que querían hacer la sucesión porque estaban a punto de vender la casa que era de los padres y después no se dio, y puede ser que quede ahí, paralizada, y después de años puede ser que retomen y los vengan a ver a ustedes ahí, y intervino otro abogado que ya no trabaja, o que ya no lo ubican, o que no les gustó cómo trabajaban, y nombran a otro abogado, y puede ser que entren otros herederos con sus abogados. Bueno, así que puede ser que se dé que intervengan distintos abogados en una sucesión. Al momento de regular honorarios, lo que se hace es una clasificación de tareas. Esto es lo que vos mencionabas, Ayelen. Entonces, se va a tener en cuenta el trabajo que hizo cada abogado. Si el abogado denunció bienes en su primer escrito, esto se va a tener en cuenta al momento de regular honorarios. Es la clasificación de tareas. Hay trabajos que son comunes para toda la masa hereditaria, digamos, por más que lo haga un abogado, son comunes a todos. Hay otros que benefician a cada uno de los herederos. Eso se hace en una clasificación de tareas, y según la intervención y la labor desarrollada por cada profesional, así va a ser después la regulación de honorarios para cada uno. O sea, que si beneficia a todos, toda la masa hereditaria les debe, son responsables de esos honorarios, son a su cargo. Bien, entonces,
acá tenemos, bueno, no voy a dejar de compartir pantalla porque después no voy a saber volver, así que lo dejamos ahí. El primer escrito, ¿sí? Luego de esto y de dar cumplimiento a todos los pasos procesales, tales como los formularios, los registros, la publicación de los edictos, si hay que notificar a otros herederos a través de cédula y demás, va a haber una resolución que se dicta, que es la declaratoria de herederos, que a través de esta resolución judicial se reconoce el carácter de heredero a quienes se hayan presentado en el proceso sucesorio, ya sea promoviéndolo, solicitando su apertura, también aquellos que se hayan presentado por el llamado que hicieron, y que hayan acreditado su vínculo, ¿sí? Va a incluir a todos aquellos herederos que se hayan presentado y hayan acreditado su vínculo, ¿sí? Aquellos herederos que no se presentan en el proceso sucesorio, por más que hayan sido denunciados, que haya sido denunciada su existencia, si no se presentan, no son incluidos en la declaratoria de herederos. Se tienen que presentar. ¿Cuál es la característica de la declaratoria de herederos? Es verificar formalmente el carácter de heredero, la calidad hereditaria. No causa estado, tengan bien presente esto, no causa estado, no adquiere eficacia de cosa juzgada, no, porque no es una sentencia que le pone fin a una controversia, ¿sí? No le está poniendo fin a ninguna controversia, no hay controversia acá, en principio no hay controversia. Entonces, como no causa estado, no adquiere eficacia de cosa juzgada, existe la posibilidad de que sea modificada posteriormente a su dictado, que sea modificada. Existe la posibilidad de que se incluyan nuevos herederos en esta declaratoria o se excluyan algunos que ya han sido declarados herederos. ¿Cuáles son los caracteres de la declaratoria de herederos? Es necesaria aún para aquellos que tienen la posesión de la herencia de pleno derecho. Es necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Para el caso de que los herederos quieran disponer de los bienes, en el caso de bienes, estamos hablando de bienes inmuebles o bienes muebles registrables, para que puedan disponer, para que puedan venderlos, es necesaria que esta declaratoria sea inscripta en el registro correspondiente al bien del cual quieren disponer. Se dicta en el marco de un juicio voluntario, como ustedes vieron, de que se trata un proceso sucesorio. Por lo tanto, este juicio voluntario, como no son muchas las defensas que se pueden, porque no tiene ese carácter de contencioso, es más amplia la posibilidad que tienen de impugnación respecto de esta declaratoria. No hace cosa juzgada, no causa estado, ¿sí? Lo que se acredita es la vocación hereditaria de aquellos que se presentaron invocando una vocación hereditaria y la acreditaron. Como les decía, es declarativa, es recurrible, ¿sí? Se puede plantear revocatoria. En cuanto a la forma, Palacio dice que se trata de una providencia simple. En realidad tiene las características de una interlocutoria. Y ustedes fíjense acá, donde les estoy marcando a fojas, estos números son las fojas. A fojas 41, ¿ven que dice interlocutoria? Esa es la declaratoria. Palacios dice que se trata de una providencia simple. Puede ser, si no, el de revocatoria in extremis que vimos una vez, o eso no. No.
No, la revocatoria se puede plantear un recurso de apelación, que comprende también el de nulidad. ¿Pero por qué es una interlocutoria? Porque si bien no hay traslado a las partes, digamos, no hay una discusión previa entre las partes, también lo que sí se da traslado o se da vista, propiamente dicho, no traslado, sino vista al agente fiscal antes de dictar la declaratoria, para que emita su dictamen si se cumplieron con todos los requisitos que se establecen previos al dictado de la declaratoria. Entonces, lo importante es que no adquiere el carácter de firme, de cosa juzgada, y que esencialmente se puede modificar. En cuanto al tiempo en que debe ser dictada, como les decía, deben estar cumplidos los plazos de emplazamiento y citación de los herederos, ¿sí? Los 30 días que se encuentran a partir de la publicación, a partir del día siguiente hábil, se cuentan corridos salvo feria judicial, y si es que fue notificado algún heredero a través de cédula, también se deben esperar el plazo para recién ahí solicitar el dictado de la declaratoria. Lo que es artículo 737 del Código de Buenos Aires, 702 de Nación. Entonces, la declaratoria de herederos se limita a declarar quiénes justificaron su derecho hereditario, pero no cancela la posibilidad de que posteriormente se presenten otros otras personas invocando vocación hereditaria y lo justifiquen y sean incluidos en esta. Reconoce judicialmente la calidad de heredero, importa el otorgamiento de la posesión de la herencia para los que no la tienen de pleno derecho y fundamentalmente que no hace cosa juzgada. A ver, vamos a ver. Acá hay una declaratoria de herederos. En la fecha. Profesora. ¿Sí? Profesora. ¿Sí? ¿Puede repetir la parte de la posesión que dijo? No entendí esa parte. Importa el otorgamiento de la posesión de la herencia para los que no la tienen de pleno derecho. ¿Quiénes son los que la tienen de pleno derecho? Los que tienen vocación hereditaria, ¿sí? Para aquellos que no la tienen de pleno derecho, importa el otorgamiento de la posesión de la herencia. Reconocimiento judicial, entonces, ¿cuáles son los efectos fundamentales? Reconocimiento judicial de la calidad de heredero, importa el otorgamiento de la posesión de la herencia para los que no la tienen de pleno derecho y no hace cosa juzgada, ¿sí? Acá vemos, elegí esta porque es bien simple, ¿sí? Por eso también se dice que es una interlocutoria, porque se hace un resumen de los pasos procesales dados en el marco de del proceso. Fíjense que dice, bueno, Tandil, la fecha, autos y vistos, considerando, uno, que con el certificado de foja 6 se acredita defunción de fulana de tal, ocurrido tal día. Que la causante había contraído matrimonio con fulano de tal, el día tanto, y la copia certificada de el acta de matrimonio. Que de la unión nacieron fulano de tal, conforme se acredita con los certificados de nacimiento, ¿sí? Esto es toda la documentación que se acompaña para acreditar la vocación hereditaria. Que con los diarios y recibos consta haberse efectuado la publicación de dictos, que prescribe el artículo tanto, sobre cuyo resultado negativo informa el señor actuario, ¿sí? Acá es el diario, se debe acompañar, bueno, ahora muchas cosas se hacen de manera electrónica, ¿no? Y
certificar que se hicieron las publicaciones en el diario. ¿Las hace el abogado o la parte, digamos? Sí, sí, es a cargo del abogado. En el diario y en el boletín, que con el oficio dirigido al registro de testamentos consta haberse dado cumplimiento con lo prescripto, artículo tal, con resultado negativo, es decir, que no había ningún testamento inscrito a nombre del causante, que con el oficio dirigido al Instituto de Previsión Social, bueno, esto no consta no está establecido en el código, pero sí es un requisito. Instituto de Previsión Social es para ver si el causante tenía algún beneficio a su nombre. Bueno, por ello, de conformidad con lo solicitado y lo dispuesto por los artículos, bueno, obviamente hace referencia a los artículos del Código Civil anterior, se declara, en cuanto hubiere lugar por derecho y sin perjuicio de terceros, esto quiere decir que puede después ser modificado, que por el fallecimiento de fulana de tal, le suceden en carácter de únicos, ahí falta la U, únicos y universales herederos, sus hijos, fulana de tal, y su cónyuge, fulano de tal. Aquí también se lo declara heredero en cuanto a los bienes propios. Bueno, esto tiene que ver con, cuando vean, si no vieron sucesión, cuando vean sucesión, ahí van a... si los hubiere, sin perjuicio de los derechos que la ley de acuerda respecto a los gananciales. Regístrese, notifíquese. Eso es una declaratoria de herederos, dictada en el marco de una sucesión ab intestato, ¿sí? Con esto se reconoce el carácter de heredero a aquellos que se hayan presentado, ya sea que se presentaron solicitando la apertura, o aquellos que concurrieron al llamado, que fueron citados, ¿sí? A través de cédula, o que fueron notificados a través de dictos. Pero siempre se tienen que haber presentado en el proceso. Si fueron denunciados, por ejemplo, por quien solicita la apertura, y no se presenta el heredero, no van a ser incluidos en la declaratoria. ¿Está? Tienen que ir a Profesora. aceptar, digamos. ¿Cómo? A ver. A ver, ¿quién me quiere hacer una pregunta? Yo, profesora. Dale, decime. Acá, en este caso, no se denunciaron bienes y por eso no dice nada, o... No. Se denunciaron bienes en el primer escrito, pero la declaratoria no dice nada respecto de los bienes. No es necesario. Nada. No debe estar. Sería como la bien. parte personal, ¿no? Sí, por eso yo les decía, tiene tanto la sucesión ab intestato como la sucesión testamentaria, están organizadas en distintas etapas. La primera etapa está orientada a determinar quiénes son los herederos. Opcionalmente, de acuerdo a las circunstancias del caso, puede ser que se denuncien bienes, o porque se tienen que identificar los bienes, o porque se tiene que pedir una medida cautelar respecto de los bienes. Entonces es necesario denunciarlos. Pero esto es opcional, de acuerdo a las circunstancias. Pero la declaratoria de herederos no va a decir nada respecto de los bienes. El efecto que tiene es de declarar la vocación hereditaria, nada más. Y su paralelo, digamos, en la sucesión testamentaria es la resolución que determina la aprobación del testamento en una sucesión testamentaria. Que no tenemos tiempo de ver todo, pero bueno. ¿Qué significaría ahí? Ya dijimos el 736, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? Que pueden admitir por unanimidad a coherederos que no Ahora, hubiesen ahí lo justificado. vemos. Ah. Ahí lo vamos a ver. Espérenme un cachito, que
Estoy tratando de- Profesora, y otra pregunta. Con la Sí. declaratoria de herederos, en el caso de que haya un bien registrable, mueble o inmueble, esta declaratoria se inscribe en el registro correspondiente y ese bien se podría disponer. Sí, Ah, bien. se puede, a ver, acá, por ejemplo, yo sabía que iba a pasar esto, si les empezaba a mostrar esto acá, íbamos a querer mirar lo que hay. Fíjense, bueno, a ver, acá hay una próxima. Acá, esta resolución, ¿alcanzan a ver ustedes? ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, Sí, fíjense, tiene ese a los herederos declarados en autos por notificados de la declaratoria de herederos. Bueno, obviamente todas las resoluciones judiciales tienen que ser notificadas, ¿sí? La declaratoria es una resolución y tiene que ser notificada para que empiece a cumplir sus efectos. Acá presentamos un escrito donde se notificaban de la. En otros casos puede ser que se requiera el diligenciamiento de una cédula, pues obviamente cédula electrónica notificando de la declaratoria, ¿sí? Bueno, acá se está solicitando algo, se ve que solicitamos algo, pero primero se le da cumplimiento, se le debe dar cumplimiento a otro paso. Fíjese, todo esto que ven acá son resoluciones que se fueron dictando en el marco de una sucesión ab intestato. Resoluciones en respuesta a presentaciones, ¿sí? Acá hay regulaciones de honorarios, ¿sí? Bueno, acá hubo un error de enfoliación y se está mandando a que se corrija. Acá se cumplieron, a lo que vos comentabas, Agustina, para la inscripción de la declaratoria se debe cumplir con una serie de recaudos. Ahora lo vamos a ver. Una vez dictada, se deben regular honorarios, se debe acreditar el cumplimiento del pago de honorarios, de los aportes, de la tasa de justicia. Una vez que está cumplido con todo eso, que se deben acompañar certificados de dominio y demás, una vez que está cumplido con todo eso, ahí el juez ordena la declaratoria la inscripción de la declaratoria de herederos. Ahora lo vamos a mencionar. Impugnación de la declaratoria, artículos 702 y 737 del Código de Nación, de provincia, 702 de Nación. Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o exactitud para excluir al heredero declarado o para ser reconocido en él. ¿Sí? Para ser reconocido, si todos los herederos están de acuerdo, podría llegar a tramitar por vía incidental, es decir, si no hay un cuestionamiento en cuanto a la vía, si no hay un planteo, una oposición en cuanto a la vía, se puede, alguno que pretenda una modificación puede ser por vía incidental, pero también puede ser por vía ordinaria. Recuerdo a lo establecido en el artículo 319, en ese artículo no hay ningún trámite especial para la impugnación de la declaratoria, por lo tanto también podría ser por vía ordinaria. Admisión de herederos, creo que esto era lo que me preguntaban. Artículo 736 del Código de Buenos Aires y 701 de Nación. Los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho podrán por unanimidad admitir coherederos que no lo hubiesen justificado sin perjuicio del impuesto a la herencia y sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Acá establece, da la posibilidad para que, dadas determinadas condiciones, se puedan admitir como herederos a personas que no lo hayan justificado. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que dar? Ante todo, que sean mayores de edad,
es decir, que sean capaces civilmente, es decir, si hay menores o incapaces, queda excluida la posibilidad, que hayan acreditado previamente, que hayan acreditado de manera fehaciente su vínculo, y esta aceptación, esta inclusión debe ser de manera unánime, es decir, no puede ser por mayoría, no, de manera unánime. ¿Qué es lo que establece? Que no significa un reconocimiento de estado de familia, es decir, no acredita filiación, no quiere, sino que lo único que tiene es efecto patrimonial, este reconocimiento. Pero ¿cómo sería el ejemplo? ¿Uno que no era hijo? O que ¿O no lo heredero? puede, que no era hijo, Que no no, lo puede que acreditar. no lo puede acreditar por Y vos alguna sabés razón. que es... Claro, no, tiene que tener vocación hereditaria. ¿Sí? Y el Eso, reconocimiento unánime es de los anteriormente declarados. claro. Claro, no es Sí. que, por ejemplo, todos los hijos se pueden poner de acuerdo y nombrar heredero a un amigo. No. No. Por No, ejemplo, es que le perdieron... dan la vocación hereditaria. No. es como que perdió el certificado de No. nacimiento, ponerle algo así. Pueden pasar innumerables cosas, eso se los aseguro. Puede ser que no lo pueda acreditar de alguna manera. Y ese es el supuesto. Puede ser que este reconocimiento puede ser antes del dictado de la declaratoria, es decir, que todos hayan acreditado de manera fehaciente a través de las partidas su vocación, su legitimación, o puede ser después de la declaratoria también. Acá A puede través de la entrar, ampliación. ¿Cómo? si puede entrar el caso de las personas que están tramitando el reconocimiento de su filiación y aún no está terminada hasta que no Puede esté... ser, bien. puede ser. El requisito es que haya unanimidad de aquellos que sí lo acreditaron y que sean capaces. Es decir, si hay menores o incapaces, no existe posibilidad de esto. Ampliación de la declaratoria, artículo 738 y 700, de Buenos Aires, 703 Nación. Puede ser ampliada la declaratoria en cualquier estado del proceso a petición de parte legítima si correspondiere. Por este carácter provisional que yo les decía que tiene la declaratoria de herederos. Vieron que dice sin perjuicio de terceros, ¿sí? Es decir, que no adquiere el carácter, no causa estado, ¿sí? Por lo tanto puede ser modificada. Quien solicita la ampliación de la declaratoria tiene que acompañar un título que justifique su vocación, su vínculo hereditario. Tiene, o sea, no solo, obviamente que tiene que acompañar la documentación que respalde este derecho que está invocando. Incluso puede ser que alguien que haya sido excluido, que no haya sido incorporado en la vocación, en la declaratoria, y que posteriormente se vuelva a presentar con documentación que acredite su vocación hereditaria. De la ampliación de la declaratoria de herederos se le da traslado a los herederos, ¿sí? Que han sido declarados herederos, se les da traslado, y en el caso de que medie oposición de los herederos declarados, hay que hacer una distinción fundada en la índole del derecho invocado, es decir, en cómo lo justifica quien haya invocado el derecho. Si presenta un título que es incuestionable, es decir, se acompaña a partidas, ¿sí? Y al darle traslado al resto de los herederos, estos se oponen, pero las partidas que acompañan son incuestionables, el juez va a ampliar la declaratoria de herederos. Y los herederos, si se oponen por alguna razón, van a tener que ir por la vía que corresponde para que sea excluido. ¿Sí? Ahora, si se presenta quien solicita la ampliación de la declaratoria y no presenta títulos que acrediten de manera fehaciente, ¿sí?
no es, por ejemplo, como mencionaba recién Agustina, puede ser que esté en trámite un proceso de filiación, no se dictó todavía. Si hay oposición, no se dictó resolución. Si hay oposición de los herederos, no va a ser incluido, y el paso inverso. Ahí sí, quien pretende ser incluido va a tener que ir por la vía que corresponda para que se reconozca su legitimación y dictada sentencia en el proceso que corresponda, ahí pedir la ampliación. ¿Cuáles son los trámites previos a la inscripción de la declaratoria? Y esto era lo que mencionábamos. A ver, ven, fíjense. Acá tenemos, a Fojas 41, tenemos la interlocutoria, que es la declaratoria de herederos. ¿Sí? Y fíjense, bueno, acá tenemos la notificación, todos los pasos procesales que se hicieron hasta llegar a acá, Foja 101, donde se ordena la inscripción. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Todo esto qué quiere decir, y esto es un proceso sucesorio sencillo, donde había presentado todos los herederos con un solo abogado, y no... Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay pasos procesales a cumplir antes de que el juez ordene la inscripción en el registro que corresponda. Esto en el caso de que haya bienes inmuebles o muebles registrables, ¿sí? Porque la declaratoria va a ser inscrita en esos registros, donde está inscrito el bien inmueble de que se trate, o el mueble registrable, por ejemplo, un automóvil. En ese caso es que se va a proceder a la inscripción. ¿Qué es lo que se tiene que acompañar previamente? Bueno, obviamente la declaración jurada o el inventario que por lo general es reemplazado por la declaración jurada, la denuncia de bienes, certificados de dominio que acreditan la titularidad, ¿sí? Se debe acreditar la titularidad de los bienes, ya sea que existan en el inventario que se haya realizado o en la denuncia de bienes. Y el avalúo, ¿sí? Esto es la evaluación fiscal en el caso de los inmuebles, o se acredita a través de los impuestos, la patente que paga, la liquidación en la patente tiene la evaluación por ejemplo, en el caso de un automotor. Otro trámite ineludible, como yo les decía, es acreditar el pago de la tasa de justicia, ¿sí? Tasa de justicia sobre tasa, acreditar el pago de los honorarios profesionales y los aportes provisionales, ¿sí? Se debe dar cumplimiento y acreditarlo. La inscripción de la declaratoria lo que hace es dar publicidad a terceros de la transmisión de los bienes, que ya se efectuó por el solo hecho de la muerte del causante, ¿sí? Lo que hace la declaratoria es darle publicidad y además para que los herederos puedan disponer válidamente de los bienes, es decir, si lo quieren vender, es la manera, ¿sí? A través de la inscripción para que pase a nombre de ellos y ellos estén habilitados ya como titulares. Fíjense. Profe, ¿sí? ahora yo estoy pensando, nosotros veíamos que, digamos, puede ser que los herederos dispongan de los bienes sin necesidad de que haya un tracto sucesivo, o sea, que se inscriba en el registro que han sido, Sí, no sé si se entiende, sí, que sería un ejemplo de tracto abreviado. sí. Pero entonces, ¿cómo serían?
no sería entonces tan necesaria la inscripción para que dispongan. Esta de, así, inscripta, una declaratoria de herederos se va a mantener en ese estado de indivisión, de comunidad, hasta que decidan ellos ponerle fin. ¿Sí? Puede ser que sea por un tracto abreviado y que directamente se inscriba, en el caso de que tengan acreditado que sea, ¿sí? La declaratoria de herederos puede ser que se inscriba directamente a nombre de los nuevos compradores, digamos. ¿Mm? Eso Que también haya puede, sido sin que haya sido necesaria, digamos, la inscripción claro, de la puede ser. declaratoria. Que se haga sucesivamente todo. ¿Sí? Pero la tiene Acá, que inscribir igual, aunque haga la venta inmediata. Si yo pido tracto abreviado, ¿debo inscribir la declaratoria? se deja constancia de todo en el mismo acto, porque si no nos falta, tiene que quedar en el registro. Claro, está bien, pero digamos, el tracto Se deja abreviado constancia sería, de todo, sí. no En me el hace... mismo acto. No. El tracto sucesivo quedaría cumplido en la escritura y no en el registro. Por eso. Sí, fíjense, o sea, no nos podemos saltear ninguna titularidad, eso nos tiene que quedar claro, ¿sí? Pero se hace de manera conjunta, ¿sí? Pero no pagamos entonces la También tasa. se puede, esto también se hace de manera, es común que se haga. ¿Mm? Pero el tracto abreviado, o sea, ¿en qué me beneficia? Si igual tengo que inscribir la declaratoria de Se herederos hace y... el tracto abreviado te salteás, no te salteás, pero en un solo paso registral se inscribe todo. ¿Sí? ¿Y pagas igual la Tiempo, tasa de justicia? tiempo es lo que te ahorra, sobre todo tiempo. Acá es donde, a ver, quiero ver si ordena, creo que sí. Ven acá. Acá, autos y vistos, esto también es una interlocutoria. En atención a lo pedido, atento al estado de las presentes actuaciones, procede a hacer la inscripción de la declaratoria de herederos dictada a fojas tanto en el registro de la propiedad automotor que corresponda con relación, ¿sí? Se requiere que el juez, a través de una resolución, dé por cumplido con todos los pasos procesales previos para ordenar. Y ahí ya quedan habilitados los herederos para poder disponer de los bienes. No siempre se tiene que hacer esto. No siempre para el caso de aquellos bienes muebles que no son registrables, obviamente la posesión vale título, ¿sí? No es necesaria, si no tenemos bienes inmuebles o bienes muebles registrables, no se requiere, en principio, no se requeriría un trámite sucesorio, salvo, por ejemplo, también me ha pasado, cuando ejercía de manera liberal, que el fallecido no tenía bienes a su nombre, pero tenía un seguro de vida con el beneficiario a nombre de los herederos legítimos. Y entonces, o sea, no era beneficiario, tenía una sola hija, no era beneficiaria la hija, los herederos legítimos, ¿sí? Que obviamente era la hija, pero necesitábamos de una resolución que diga que la hija era la heredera. Hijo no significa que sea declarado heredero, no es lo mismo. ¿Sí? Necesitamos una resolución judicial que diga que el hijo
es declarado heredero. Y esta resolución es la declaratoria de heredero. ¿Me entienden? En ese caso no tenía bienes registrables, no había bienes inmuebles, pero sí había un seguro para cobrar, y para esto tenía que acreditar su vocación hereditaria, su carácter de heredero legítimo, y esto fue a través de una declaratoria. No se tuvo que escribir en ningún lado, solamente tener la constancia de la declaratoria, el testimonio. Bueno, avanzamos porque nos queda un montón. Sucesión testamentaria. ¿Qué es el testamento? ¿Vieron ya sucesiones ustedes o no? Yo ¿Lo sí, vieron? Ah, vos, excelente. Sí. Bueno, la rendí ayer justo. ¿ayer? Sí, ¿Cómo te fue? bien por suerte. Bien, bueno, muy bien. Te felicito. Pero no se ve tan puntilloso procesal porque se sabe que se dan procesal, entonces es como que lo pasan un poquito por alto. Claro, y en procesal no lo vemos tan puntilloso porque lo ven en sucesión. No, se ven, no, pero se ve, todo el resto se ve en sucesiones. Yo Claro, cuando y yo- cuando hace unos años, cuando vivíamos de manera normal, había organizado y con los alumnos nos íbamos a los juzgados, y tenía ahí un par de contactos en algunos juzgados que entrábamos del lado de adentro, íbamos del lado a mirar entre los expedientes, y agarrábamos sucesiones, cuando veía sucesiones, agarrábamos sucesiones testamentarias, ab intestato, pero lo más lindo que les gusta ver el chusmerío, qué Sí. pasó. Las profes nos mostraban testamentos, nos pasaban fotos de testamentos hechos así a mano por una señora que era, ponerle re complicada y decía, bueno, por 10 años no quiero que disponga de mis bienes y solo lo podrá tocar mi nieta fulana, como que generaba un Sí. conflicto y ese nos Sí, encantaba. bueno, cuando teníamos la posibilidad lo hacíamos, entrábamos a ver las sucesiones y te colgás horas mirando todo lo que pasa, porque hay algunos que son terribles, más cuando hay dinero en el medio, las familias se No, matan. increíble, un chusmerío bárbaro, Sí, sí, la verdad que sí. éramos muy chusmas con Así eso. que para mí es de los más interesantes, de los más entretenidos ver casos reales. Este que les estoy mostrando no, es muy sencillo, era casi administrativo, digamos. Pero sí, son muy entretenidos. Un pan de Dios, Juana, no tenía ni un problema. Ah, pobre la tía. Bueno. Esas Bueno, cuestiones vamos son al las que testamento. después, perdón, ¿Cómo? pero esas cuestiones son las que después pueden generar que sea, deje de ser un proceso así voluntario. Exactamente. Sí, Claro. sí. O sea, en principio, el proceso sucesorio es voluntario, en principio, pero, y es común que se dé, y esto se da cuanto más bienes hay, también, ¿no? Aunque a veces se discuten por nada, pero sí, se vuelve contencioso. Cuando no hay acuerdo entre los herederos, hasta acá vemos toda la parte que tiene que ver con el carácter hereditario, que también se puede presentar discusión, sobre todo cuando hay testamentos y demás. Es gracioso porque empieza en familia, pasa por sucesiones y termina en contencioso. O Sí. sea, no hay forma, se No, terminan peleando todos. sucesiones tramita en civil, Claro, es de pero me civil. refiero a que en la materia empezábamos como viendo Ah, familia, después sí, sí, sucesiones y sí. después. En principio es voluntario, pero puede ser se pique, como dicen los chicos ahora. Se picó el proceso sucesorio. Y ahí, chao. Bueno, vamos al testamento. El testamento es un acto escrito celebrado con las solemnidades que la ley establece, a través del cual una persona dispone de la totalidad o parte de sus bienes para después de su muerte. Brevemente miramos las características de un testamento. Es un acto personalísimo, artículo 2465 del Código Civil, es decir, que las disposiciones testamentarias deben emanar directamente de la voluntad del testador, ¿sí? Es indelegable.
por escrito, artículo 2477 y 2479 del Código Civil, formal y solemne, artículo 2473 del Código Civil, unilateral, ¿sí? Depende únicamente de la voluntad del testador, revocable, artículo 2511 del Código Civil, y condicionado, es decir, que los efectos del testamento se condicionan a la muerte del testador. Actualmente hay dos formas de testamento, ¿sí? Antes teníamos más, especiales y cerrado, fueron eliminados de estas formas y quedaron dos formas. El hológrafo, artículo 2477 y 78 del Código Civil, el hológrafo es el que hace a mano el testador, ¿sí? El que hecho de puño y letra por el testador. Y el testamento por acto público, ¿sí? A través de una escritura pública. En el testamento hológrafo debe cumplir con determinadas condiciones un testamento hológrafo, pero fundamentalmente es hecho de puño y letra del testador, y el acto público interviene un escribano. Puede ser que ya el testador vaya con todo escrito, pero esto va a ser plasmado a través de una escritura pública y se firma ante el escribano y los testigos. Recuerden que en un testamento se hablaron en la primera parte, habrán hablado de la acumulación de los procesos sucesorios, porque puede ser que se dé la acumulación de un proceso sucesorio en el caso de un testamentario con una vintestatus, y en el testamentario el testador no dispone de la totalidad de los bienes, por ejemplo. Puede ser que se lleguen a acumular, recuerden cuáles son las reglas. En el caso de que se solicite la apertura de un proceso sucesorio testamentario con un testamento hológrafo, se deben cumplir con determinados pasos previos, una etapa previa, que está configurada para lograr la protocolización del testamento. Entonces, quien solicita la apertura de una sucesión testamentaria debe acompañar certificado de defunción del causante y el testamento, si obra en poder de quien lo está solicitando la apertura, si no debe indicar dónde se encuentra. Si acompaña testamento hológrafo, debe ofrecer 2 testigos para que, mediante la audiencia que el juez señale, reconozcan la letra y firma del testador. Debe acompañar ius previsional, el cumplimiento y el bono ley 8480, y si se presenta a través de apoderado, lo mismo que mencionábamos, debe acompañar el testimonio del poder, recuerden que es poder especial. En el testamento por acto público, cuando presenta testamento por acto público, no se requiere de la protocolización, por lo tanto no hay que presentar 2 testigos para que acrediten, para que testifiquen, reconozcan letra y firma del testador. Cuando es por acto público, no. Sí se debe acompañar el testamento y obviamente la partida de función. No tienen que acreditar el vínculo, ¿sí? Como sí ocurre cuando se solicita la apertura de una ab intestato. Entonces, la etapa preparatoria de un testamento hológrafo es a través de, una vez que se solicita la apertura de un proceso sucesorio testamentario con un testamento hológrafo, el juez va a ordenar una audiencia para que los testigos reconozcan firma y letra del testador. Esto no se requiere entonces cuando el testamento es por acto público, ¿sí? Pero
Cuando es hológrafo se debe reconocer su autenticidad. Artículo 704 de Nación y 739 de provincia, quien presentare testamento hológrafo deberá ofrecer 2 testigos para que reconozcan la firma y letra del testador. El juez va a señalar una audiencia que va a citar a los beneficiarios, a los presuntos herederos, que conozcan el domicilio. Esta notificación se hace a través de cédula. Artículos 705 y 740, 705 de Nación, 40 de provincia. Si los testigos reconocen la letra y firma del testador, el juez rubricará el principio y fin de cada una de las páginas del testamento y va a designar un escribano para que lo protocolice, ¿sí? Es requisito, paso previo a la aprobación del testamento, cuando es hológrafo, que debe ser protocolizado. La protocolización es convertir a un testamento hológrafo en un acto público, en un instrumento público, ¿sí? Ese es el fin de la protocolización. Una vez reconocida letra y firma, el juez rubrica, firma todas las páginas del testamento y un escribano lo protocoliza. El artículo 706 de Nación y 741 habla de la posibilidad de oposición a la protocolización, pero esto tiene que ver por el incumplimiento de cuestiones procesales, no tiene que ver con cuestiones, la validez del testamento, sino con cuestiones procesales. Una vez que se cumple con la protocolización del testamento como medida preparatoria del testamento hológrafo, una vez que se cumple con todo esto, ahí sí el juez va a dictar una resolución en la que cita al proceso sucesorio testamentario por el término de 30 días, tanto a los herederos instituidos a través del testamento, como a los restantes beneficiarios, en el caso que haya albacea también, para que hagan valer sus derechos. Albacea es la persona, para aquellos que no saben, es aquella persona encargada de dar cumplimiento a las mandas del testamento. Entonces, una vez protocolizado, se cita a herederos instituidos, demás beneficiarios, a las albaceas para que se presenten a hacer valer sus derechos. Y además ordena la publicación de los edictos, también de la misma manera y forma que lo veíamos para la ab intestato. Y ahí, en esta misma resolución, artículo 743, lo van a ver, el juez dará por aprobado el testamento en cuanto a las formas, ¿sí? Equivale a lo que es la declaratoria de herederos en una sucesión ab intestato, ¿sí? En esta misma resolución, entonces, que dispone la citación de todos de los herederos, de beneficiarios, de la albacea, ahí el juez va a expedirse acerca de la validez del testamento. Artículo 708, ¿sí? Es lo que estamos mencionando ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Una pregunta vamos. chiquita. En el ejemplo que nos mostraste vos, cuando te hicieron el rechazo in limine, que tuviste que no volver a presentar el pedido de apertura de la sucesión, ¿tuviste que volver a pagar? No, ¿te referís a este primer despacho? Sí. Acá esto no es un rechazo in limine, ¿eh? Un rechazo in limine es rechazan la posibilidad de apertura de una sucesión. Fíjate, no dándose acá donde estoy marcando, no dándose los supuestos de excepción que habilitan la invocación de la excepcional prerrogativa del artículo 48, no al lugar a lo peticionado en el escrito de inicio. O sea, no se está haciendo lugar a la invocación del 48. No, el rechazo in limine, tal como ustedes lo vieron, se rechaza la acción. En este caso se rechazaría la apertura de un proceso sucesorio, ¿sí? Acá lo que se está rechazando es la posibilidad de invocar el artículo 48
para solicitar la apertura. Lo que se me está diciendo es que tengo que justificar la personería, o que firme, si me voy a presentar como patrocinante, que firme el peticionante, y si me voy a presentar como apoderado, que acompañe la documentación que respalde dicha personería. ¿Mm? Pero y tu pregunta era si hay que volver a pagar. No, no hay que volver a pagar. No, los bonos y los aportes, no. Cada abogado que se presenta tiene que pagar lo que le corresponde a cada profesional, eso sí, pero si hay una presentación errada o que no se hace lugar, no significa que lo que se haya pagado no se haga lugar, ¿sí? Con respecto a la herencia vacante, ¿cuándo una herencia se encuentra vacante? Cuando se produce el fallecimiento de una persona y no hay ningún sucesor legítimo o hereditario, testamentario, perdón, no hay ningún sucesor legítimo o testamentario que demuestre su vocación. ¿Mm? En ese supuesto, en el supuesto de la herencia vacante, los bienes relictos van al Estado, ya sea nacional o provincial. ¿Mm? La herencia vacante está regulada en el ámbito nacional a través del decreto 15.689 y en el ámbito provincial, ley 7.322. Esto funciona así, a través de un particular que tenga conocimiento que existe una herencia que queda vacante, puede hacer la denuncia de la existencia de esta herencia y en qué se beneficia, que le dan un porcentaje de los bienes, del producido de los bienes. ¿Mm? Los bienes pasan al Estado. Al que denuncia la existencia de una herencia vacante le corresponde un porcentaje. Profesora, puede ¿podría ser- repetir el decreto y la ley? El decreto, de la ley. sí, decreto nacional 15.689, ley 7.322. Sí, y la ley. Profesora, ¿y quién puede hacer esa declaración de herencia vacante? La denuncia cualquiera, un particular que conozca la existencia de una herencia vacante, cualquiera. Ahí si le dan una leída a la ley lo van a ver. Se benefician en que finalmente van a tener, los bienes pasan al Estado, pero se beneficia con un porcentaje de los bienes que componen el acervo hereditario. ¿Mm? 2 etapas tiene la herencia vacante: la reputación de vacancia y la declaración de vacancia. ¿Sí? Para que haya reputación de vacancia se tienen que dar 3 presupuestos: que haya ausencia de herederos, se publican los edictos y no se presenta nadie a reclamar la herencia. Hay una reputación de vacancia que se dicta en el marco de un proceso sucesorio vacante, y luego de la declaración de reputación de vacancia está la declaración de vacancia. Acá, una vez que ya se liquidan todas las deudas, se pagan las cargas de la sucesión, no se presenta ningún heredero, hay un plazo, y en este caso, vencidos estos plazos, la autoridad estatal recibe los bienes. Este es el efecto de la declaración de vacancia, que se otorga la posibilidad al Estado de tomar posesión de los bienes que componen el acervo hereditario. Puede ser que posterior a la declaración de vacancia se presente una persona invocando vocación hereditaria. Esto acá ya va a tener que ir por la vía de petición de herencia, ¿sí? Demostrando su vocación hereditaria, artículo 771, a través de la petición de herencia. Rápidamente les digo cuáles son los trámites comunes que tienen que ver con los bienes, ¿sí? Vimos toda la parte relativa a la vocación hereditaria, al reconocimiento de calidad de heredero, y
los trámites comunes son los relativos a los bienes, es decir, que no importa el tipo de sucesión en el que estemos, lo relativo a los bienes es lo mismo para distintos tipos sucesorios. Artículo 744 al 750 habla de la administración de la herencia. Es decir, esto es cuando hay más de un heredero y hay bienes que requieren ser administrados, ya sea porque están dentro del giro comercial, o porque hay una empresa, o porque hay un negocio, o bienes que requieren mantenimiento, y hay más de un heredero. A través de la designación de un administrador, este va a ser el encargado de administrar los bienes que forman parte del acervo hereditario. Si esta designación del administrador es anterior a la declaratoria de herederos o a la aprobación del testamento, el carácter del administrador es provisorio. Si es posterior a estos pasos procesales, es definitivo. ¿Y sobre quién recae la figura del administrador? Artículo 709 de Nación y 744 de Provincia, establece pautas a seguir para designar al administrador. En primer término, el que designe la unanimidad de los herederos. Si no hay unanimidad, va a recaer sobre el cónyuge supérstite, a falta de este, o inidoneidad, o bueno, no está presente, al que designe la mayoría. Entonces tenemos unanimidad, cónyuge, o en su defecto, mayoría. Obviamente esto va a ser decidido por el juez, a criterio del juez queda. El administrador, una vez designado, debe aceptar el cargo, ¿sí? Ya sea en su carácter de provisorio o definitivo. ¿Cuáles son las facultades del administrador? Artículo 712 de Nación, 747 de Provincia. Actos conservatorios de los bienes administrados. Fundamentalmente son actos conservatorios, no de disposición. Para realizar actos que excedan a los conservatorios, se debe requerir la autorización judicial, previo traslado a los herederos. Debe rendir cuentas de su gestión, como toda persona que administra bienes ajenos, intereses ajenos, debe rendir cuentas. Depende cómo sean los bienes, la cantidad, la importancia. De esta rendición de cuentas puede ser trimestral, y va a ser una rendición de cuentas definitiva. De estas rendiciones de cuentas se le da traslado a los herederos y hay una aprobación de cuentas, ¿sí? También el administrador cobra honorarios por su gestión, hay regulación de honorarios por la gestión del administrador, y los siguientes pasos procesales relativos a los bienes son el inventario y el avalúo. El inventario, ¿a qué apunta? A individualizar y describir cuáles son los bienes relictos, los bienes que forman parte del acervo hereditario. Artículo 751 establece cuándo el inventario y el avalúo deben hacerse de manera judicial, es decir, que existe la posibilidad de hacerlo de manera extrajudicial y que sea reemplazado por esta declaración jurada de bienes o denuncia de bienes. Pero hay determinados supuestos que esto debe hacerse de manera judicial, y esto es, a pedido de algún heredero, si un heredero lo pide, cuando se haya designado curador de la herencia, cuando lo soliciten los acreedores y cuando lo disponga cualquier otra disposición de la ley. Fuera de estos casos, se puede reemplazar el inventario por la denuncia de bienes, que obviamente es mucho más rápido y menos costosa también, porque si hay que hacer un inventario, se debe designar a un inventariador que va a recaer en la figura de un escribano y demás, ¿sí? Cuando hay menores tampoco se puede, ¿no, profe? ¿Cuándo?
cuando hay menores o incapaces, o Claro, esa capacidad exactamente. restringida. Exactamente. Y el avalúo es para determinar cuáles son los valores de los bienes que hayan sido inventariados o denunciados a través de las tasaciones, ¿sí? Esto según los bienes que forman parte del acervo hereditario, van a ser las tasaciones que sean correspondientes a los bienes. Y por último, relativo a los bienes, tenemos el último paso, que es la partición, que es el acto que le pone fin a la comunidad hereditaria. A través de la partición, la parte alícuota que tiene cada heredero sobre la totalidad, sobre la masa hereditaria, se va a transformar en una porción concreta, ¿sí? Físicamente determinada. Para los que no vieron sucesión, no traten de entender demasiado. O sea, cuando vean derecho hereditario, lo van a comprender, si es que no lo vieron, porque esto tiene que ver con derecho de fondo, ¿sí? Pero bueno, lo vemos para que sepan de qué se trata la partición. La parte alícuota que tenían sobre esa totalidad pasa a ser una parte determinada y concreta donde cada uno de los herederos tienen la propiedad exclusiva, la titularidad exclusiva. Se puede hacer de manera privada, a través de una escritura pública, la partición, si todos los herederos están presentes y son capaces, artículo 2369 del Código Civil. También puede ser hecha por instrumento privado y presentado ante el juez de la sucesión. Si se hace de manera judicial, en el marco del proceso judicial, se debe designar un partidor, ¿sí? Que va a hacer toda la cuenta particionaria, y esta figura va a recaer sobre un abogado, ¿sí? Lo que hace el partidor, ¿qué es lo que establece el código? Que al momento de hacer la partición, se convoque a una audiencia para escuchar a las partes, para ver si las partes quieren dividir de alguna manera en particular, y hacerlo de esta manera si todos están de acuerdo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cuál es el contenido de la cuenta particionaria? Primero hay un rubro que son los prenotados, que es una relación sintética de las constancias más importantes del proceso sucesorio, lo que se tramitó en el marco del proceso sucesorio, prenotados. Otro rubro que es el cuerpo general de bienes. Acá hay una relación detallada de todos los bienes y créditos que forman parte del activo de la sucesión y el valor de cada uno de estos. Otro rubro que son las bajas comunes, es decir, el pasivo de la herencia. Otro rubro, el cuarto, es el líquido partible, es decir, el saldo, que es lo que queda, y que es lo que va a corresponder distribuir entre todos los herederos. La división, el quinto rubro, consiste en determinar la parte alícuota que le corresponde a cada heredero, y por último la adjudicación, que es la formación de los lotes que le corresponden a cada uno de las hijuelas, lo que se llama las hijuelas, ¿sí? Ahí se consignan detalladamente cuáles son los bienes que le corresponden para cubrir la parte que le corresponde a cada uno, ¿sí? Esta cuenta particionaria se deja a disposición en secretaría, se pone de manifiesto en secretaría por 10 días, se les notifica a todos los interesados. Si no hay oposición, o si hay oposición, el juez lo resolverá y procederá a la aprobación de la cuenta particionaria. Una vez que se aprueba la cuenta particionaria, esta se inscribe en el registro de la propiedad que le corresponde a cada uno. Y ahí es donde se pone fin a esta indivisión, a esta comunidad hereditaria que venían manteniendo hasta el momento de la partición, ¿sí? Bien, de todas maneras... Profe, ¿es sí o sí necesaria la partición o puede ser que siga en condominio las cosas? No es necesaria mantener... Ahí en la de tu tía sigue no es condominio, sin división.
vendieron, por ejemplo, vendieron todos, firmaron todos. Cuando se vendió el vehículo, por ejemplo, firmaron todos, vendieron. ¿Sí? No es necesaria, se puede mantener la indivisión, la comunidad hereditaria se puede mantener. Por ejemplo, si quieren vender todos un inmueble o un auto, firman todos y se terminó. No hace falta dividirlo en ese caso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, o sea, es sencillo esto dentro de todo. Bueno, de todas maneras, les recuerdo, ¿está vigente, el campus está activo? Sí. Tienen activo el campus. Bueno, con esto, con su sesión, agoto todos mis temas. ¿Es la semana que viene el examen? No. Sí. ¿Cuándo sí. es? Sí. La semana que viene. Bueno. Bien. Entonces, a ver, ahí estamos. Profesora, en la herencia vacante, perdón, en el Sí. caso de la herencia vacante, las etapas, esa reputación de vacancia, los edictos también son por un día igual. Sí, se publican por un día. Bien. Sí. Bueno, de todas maneras, si surge alguna pregunta, porque ahora como vimos todo, por ahí al momento de leer, si tienen alguna pregunta relativa al tema, me escriben a través del campus y lo vemos, ¿sí? Creo que es, bueno, ustedes tienen la fecha ahí, si no se modificó. El jueves de 8, ¿no? Bueno, así que... Vamos a hacer un repaso el martes. El martes lo tengo que confirmar. Pero bueno, a ver, espérenme un segundito. Si creen que es necesario o podemos ver cuáles son los temas. Con esto agoto todos los temas. Nosotros vimos en la primera clase, vimos el amparo nacional, provincial. Luego vimos la sentencia declarativa, las tercerías. Tengan en cuenta de los temas estos que vimos,